La crisis galáctica. La almirante Ilara Vaz irrumpió en la gran cámara del Consejo Galáctico, con su uniforme impecable y una expresión severa. Los murmullos de los delegados alienígenas se silenciaron al tomar su lugar en la mesa circular. El alto consejero Sof, un ser alto y delgado con piel iridiscente, se levantó para dirigirse a la asamblea. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó con su voz melódica, teñida de gravedad. Como saben, los Kreen han estado expandiendo su territorio a un ritmo alarmante. Su conquista ha dejado tras de sí un rastro de mundos destruidos y pueblos subyugados. Un mapa holográfico de la galaxia brilló sobre la mesa, mostrando puntos rojos furiosos que señalaban el avance de los Kreen. Ilara estrechó los ojos mientras estudiaba el mapa. Los Kreen se movían con una eficiencia aterradora, su camino cortando un gran espacio hacia el corazón del espacio del Consejo. Nuestras fuerzas combinadas han demostrado ser insuficientes para detener su progreso, continuó Skach. A este ritmo, mundos clave del Consejo caerán en cuestión de meses. El mapa hizo zoom en un grupo de puntos azules que representaban esos mundos. La marea roja de los Kreen estaba peligrosamente cerca. ¿Qué propones, consejero?, preguntó una voz áspera. Era el comandante THX, un guerrero reptiliano corpulento. Hemos lanzado todo lo que tenemos contra ellos. Los ojos luminiscentes de Sio se posaron en Ilara. No todo, dijo suavemente. Hay un arma que podría cambiar el rumbo, un arma de poder inmenso creada por manos humanas hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la columna de Ilara cuando la comprensión la golpeó. No puede estar hablando de la flota Dreadnought, exhaló. Sí lo confirmó sus palabras, provocando una ola de asombro en la cámara. Los Dreadnoughts eran las naves de guerra más formidables jamás construidas, capaces de reducir planetas enteros a escombros. La sala estalló en un cacofónico murmullo, con incredulidad reflejada en cada rostro alienígena. La mente de Ilara corría frenéticamente. Los Dreadnoughts eran leyendas, susurros en los rincones más oscuros de la historia humana. ¿Podrían seguir existiendo? El silencio fue roto por la voz de Silo. Sé que esto es un choque, pero los Dreadnoughts podrían ser nuestra única esperanza. Se volvió hacia Ilara con una expresión suplicante. Almirante Vaz, le ruego, en nombre del Consejo Galáctico, que lleve esta solicitud a su gobierno. Urja la reactivación de la flota Dreadnought para ayudarnos en nuestra hora de necesidad. Ilara se mantuvo firme, con el corazón pesado por la magnitud de la decisión. Transmitiré su petición, alto consejero, dijo formalmente, pero no puedo hacer promesas. Los Dreadnoughts son un capítulo oscuro de la historia humana, uno que creíamos cerrado. Mientras la reunión se disolvía y los delegados salían murmurando en susurros urgentes, Ilara se quedó de pie frente al mapa holográfico. Parecía que el destino de la galaxia ahora descansaba sobre los hombros de su especie y en el terrible poder que una vez habían manejado. Respiró hondo y enderezó los hombros. Le esperaba un largo viaje y una conversación aún más larga en la Tierra. Los fantasmas del pasado de la humanidad se agitaban, y sería su deber convencer a su pueblo de enfrentarlos de frente, por el bien de todas las estrellas. El oscuro pasado de la humanidad. El viaje en lanzadera de regreso a la Tierra fue un torbellino para Ilara, su mente girando con las revelaciones de la reunión del Consejo. Apenas aterrizó, solicitó una audiencia urgente con la presidenta Sarire, líder del Gobierno Unido de la Tierra. La presidenta N la recibió en su oficina, sus cálidos ojos marrones llenos de preocupación. Almirante Vaz, dijo, haciendo un gesto para que Ilara tomara asiento. Su mensaje decía que era urgente. ¿Qué ha sucedido? Ilara respiró profundo. Señora presidenta, traigo una solicitud del Consejo Galáctico, una que concierne la supervivencia misma de la galaxia y los secretos más oscuros de nuestro pasado. Nar frunció el ceño. Le escucho. Ilara relató la situación crítica con los Kreen y la propuesta de Sio. A medida que hablaba, la expresión de N se volvió más y más preocupada. Los Dreadnoughts, murmuró cuando Ilara terminó. Pensé que eran solo un mito, una historia para asustar a los niños. Yo también, admitió Ilara. Pero según Sof, son muy reales,
y el Consejo cree que pueden ser lo único que detenga a los Kreen. N se reclinó en su silla, su mirada distante. La historia de los Dreadnoughts es un secreto celosamente guardado, conocido solo por unos pocos en los niveles más altos del gobierno, dijo lentamente. Pero si lo que dice sí lo es cierto, quizás sea hora de que esa historia salga a la luz. Se levantó y caminó hacia una caja fuerte en la pared, introduciendo un código complejo. De allí sacó un cristal de datos antiguo y desgastado. Esto contiene los registros de la creación y uso de los Dreadnoughts, dijo entregándoselo a Ilara. Creo que es hora de que conozcas la historia completa. Ilara insertó el cristal en su datapad y una avalancha de imágenes y texto llenó la pantalla. Leyó, horrorizada, sobre un tiempo siglos atrás cuando la humanidad estaba fracturada y en guerra consigo misma, sobre una nave alienígena estrellada descubierta por una de las facciones en guerra, su avanzada tecnología fue estudiada y adaptada. Los Dreadnoughts fueron la culminación de esta carrera armamentista. Naves masivas y fuertemente armadas que podían operar tanto en atmósfera como en el vacío del espacio. Eran más que simples barcos de guerra, eran símbolos de los impulsos más oscuros de la humanidad, de su capacidad para la destrucción. La guerra había arrasado la Tierra y las colonias nacientes en Marte y la Luna. Las ciudades quedaron en ruinas y poblaciones enteras fueron aniquiladas. Parecía que la humanidad estaba condenada a su propia aniquilación. Pero entonces ocurrió un milagro, un alto el fuego negociado por un grupo de naciones que se habían mantenido al margen del conflicto, una oportunidad para la paz y la unidad. Las facciones en guerra, agotadas y bañadas en sangre, acordaron de poner las armas, desmantelar sus terribles armas y comenzar una nueva era como especie unida. Los Dreadnoughts, las armas más temidas, fueron desmantelados y escondidos, su existencia borrada de los registros públicos. El acuerdo se selló con el recién contactado Consejo Galáctico. A cambio de la admisión y la promesa de paz, la humanidad dejaría sus caminos bélicos en el pasado. Los Dreadnoughts nunca volverían a surcar las estrellas. Ilara levantó la vista del datapad, pálida. La presidenta N la miró con gravedad. Ahora ya sabes, dijo suavemente. Los Dreadnoughts son un capítulo de nuestra historia que esperábamos que permaneciera cerrado. Reactivarlos ahora va en contra de todo por lo que hemos luchado, dijo Ilara en un susurro. ¿Pero podemos permitirnos no hacerlo? Si el Consejo cae ante los Kreen, ¿cuánto tiempo pasará antes de que vengan por nosotros? Nar cerró los ojos, el peso de la decisión asentándose en sus hombros. No lo sé, admitió. Pero una cosa está clara. Esta es una elección que no se puede tomar a la ligera ni en aislamiento. Debe convocarse al gobierno completo. La gente debe tener voz. Fijó a Ilara con una mirada firme. Habrá consecuencias, almirante. Consecuencias que resonarán por toda la galaxia, sin importar lo que decidamos. Espero que estemos listos para enfrentarlas, asintió Ilara, con la resolución fortaleciéndose dentro de ella. Yo también, señora presidenta. La súplica de ayuda. El gran salón del Gobierno Unido de la Tierra estaba lleno hasta el límite, con el aire vibrando de tensión. Representantes de todas las naciones y colonias se encontraban presentes, sus rostros reflejando la gravedad del momento. En el podio, la presidenta N llamó a la asamblea a orden. Estamos aquí hoy, comenzó, con la voz clara y firme, para discutir un asunto de máxima importancia, un asunto que no solo concierne al destino de nuestra especie, sino al destino de toda la galaxia. Procedió a exponer la situación, el implacable avance de los Kreen, la desesperada súplica del Consejo y la oscura historia de los Dreadnoughts. Mientras hablaba, un silencio solemne invadió la sala. Los representantes escuchaban cada palabra con atención. Cuando terminó, hubo un momento de silencio atónito. Entonces, una figura solitaria se levantó, el representante Hassan Khan, un respetado estadista de edad avanzada. Señora presidenta, dijo con voz cargada de emoción, lo que propone va en contra de todos los principios que hemos defendido desde la unificación. Los Dreadnoughts son un símbolo de nuestros días más oscuros, lo peor de la humanidad. Reavivarlos sería traicionar todo por lo que luchamos. Un murmullo de acuerdo se extendió entre la multitud. Pero luego otra voz se alzó.
¿Y qué es lo que defendemos?, preguntó la senadora Lena Ivanova, con ojos llenos de pasión. La paz, sí, continuó. La unidad, por supuesto. Pero también la compasión. También el compromiso de hacer lo correcto, sin importar el costo. Señaló las grandes ventanas que rodeaban el salón, más allá de las cuales brillaban las estrellas. Allí afuera hay trillones de vidas en juego. Trillones de almas que miran a la humanidad en busca de esperanza, de salvación. ¿Podemos realmente darles la espalda en su hora más oscura? La sala estalló en un caos de voces. Representantes discutían vehementemente. La presidenta N pidió orden, pero el debate se tornó aún más apasionado. En medio del tumulto, Hilara permaneció en silencio, con el corazón pesado. Comprendía los argumentos de ambos lados. Los Dreadnoughts representaban un capítulo terrible de la historia humana, uno que se había esforzado en superar. Reactivarlos, aunque fuera para defender al Consejo, podría deshacer siglos de progreso. Pero la alternativa, quedarse de brazos cruzados mientras los Kreen arrasaban la galaxia, ¿no sería también una traición a sus principios? ¿Una traición a la idea misma de humanidad? Como si adivinara sus pensamientos, el alto consejero Sof, quien había recibido permiso especial para asistir a la asamblea, se inclinó hacia ella. Almirante Vaz, dijo en voz baja, no puedo imaginar el peso de esta decisión sobre usted y su pueblo, pero le ruego que no subestime la amenaza que enfrentamos. Sacó un pequeño proyector hueco y lo activó. Imágenes cobraron vida. Planetas reducidos a escombros, poblaciones enviadas a campos de esclavos, especies orgullosas convertidas en restos destrozados. Hilara sintió un nudo en la garganta ante la escala de la destrucción. Esta es la realidad de los Kreen, dijo Silo, con voz cargada de dolor. No se detendrán. No mostrarán misericordia. No hasta que cada mundo se someta a su dominio o arda en llamas. Miró a Hilara con ojos suplicantes. Sé que lo que le pedimos no es poca cosa, pero los Dreadnoughts pueden ser nuestra única esperanza. Lo único que nos separa de la aniquilación total. Hilara cerró los ojos, el peso de la decisión aplastándola. Pensó en los principios por los que la humanidad había luchado tanto para defender, pero también en las incontables vidas en juego, vidas que tenían el poder de salvar. Se puso de pie, captando la atención de la sala. Los representantes se callaron, todos los ojos se posaron en ella. He escuchado los argumentos de ambos lados, dijo, con voz firme a pesar del tumulto en su corazón, y creo que ambos contienen verdad. Los Dreadnoughts son un símbolo de nuestros errores pasados, de un tiempo en que dejamos que nuestros peores impulsos nos guiaran. Reactivarlos no es una decisión que pueda tomarse a la ligera, hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero no podemos permitir que el miedo al pasado nos ciegue ante las necesidades del presente. Los Kreen son una amenaza sin precedentes para la galaxia. Si no actuamos, si no usamos todas las herramientas a nuestro alcance para detenerlos, estaremos condenando a trillones a la muerte o la esclavitud. Y eso, creo, sería la mayor traición a nuestros principios. Miró a la sala, encontrando la mirada de cada representante por turno. Propongo un compromiso, reactivaremos un pequeño número de Dreadnoughts, suficientes para reforzar la defensa del Consejo, pero no tantos como para amenazar el equilibrio de poder. Serán tripulados por nuestros oficiales más confiables y operados bajo la supervisión más estricta. Y cuando la crisis termine, serán desmantelados una vez más, para nunca volver a ser usados. El salón quedó en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, comenzaron a asentir. Era una decisión dura, pero que equilibraba las necesidades del momento con los principios que tanto valoraban. La presidenta N dio por cerrada la sesión. Entonces está decidido, dijo con voz solemne. Que la historia nos juzgue con benevolencia, y que las estrellas nos guíen en los tiempos oscuros que se avecinan. Mientras los representantes salían hablando en susurros urgentes, Hilara permaneció sentada, su mente en ebullición. El camino estaba claro, pero sabía que no sería fácil. Los Dreadnoughts volverían a surcar el espacio, y el destino de la galaxia pendía una vez más de su terrible poder. El debate en la Tierra. La decisión de reactivar los Dreadnoughts no estuvo exenta de disenso.
A medida que la noticia se difundía por la Tierra y sus colonias, estallaron protestas en ciudades alrededor del mundo. No más guerras, coreaban los manifestantes, levantando carteles con imágenes de la devastación causada por los Dreadnoughts siglos atrás. Recuerden el pasado, no lo repitan. Mientras tanto, en los pasillos del gobierno, el debate seguía encendido. Esto es una locura, argumentaba el representante Sin, con el rostro enrojecido por la ira. Estamos jugando con el alma misma de la humanidad. Si liberamos a los Dreadnoughts otra vez, aunque sea en nombre de la defensa, corremos el riesgo de convertirnos en aquello contra lo que luchamos hace tantos años. ¿Y qué nos propones?, replicaba el almirante Q, un firme defensor del plan. ¿Quedarnos de brazos cruzados y ver cómo los Krenes terminan a nuestros aliados? ¿Escondernos detrás de nuestros principios mientras la galaxia arde? Los Dreadnoughts son un arma, sí, pero es un arma que podemos controlar, que podemos usar para proteger, no para destruir. El debate iba y venía, con cada lado apasionado en sus convicciones. Y Lara observaba con el corazón pesado, comprendiendo tanto los temores como las esperanzas de ambos bandos. Al final, fue la presidenta N quien tomó la decisión final. No tomamos esta decisión a la ligera, dijo en un mensaje global, con el rostro grave. Los Dreadnoughts son un recordatorio de un tiempo oscuro en nuestra historia, un tiempo que hemos trabajado arduamente para superar. Pero no podemos ignorar la amenaza que representan los Kren, no solo para nuestros aliados, sino para la idea misma de libertad y autodeterminación en la galaxia. Explicó el plan: una pequeña flota de Dreadnoughts, tripulada por los mejores y más brillantes de la humanidad, operando bajo estricta supervisión y con el único objetivo de defender el espacio del Consejo. Estas naves no serán conquistadoras, enfatizó, serán protectoras, un escudo contra la oscuridad. Y cuando su tarea termine, volverán a las sombras, nunca más usadas para la guerra. La reacción fue mixta. Algunos lo vieron como un mal necesario, un paso audaz para proteger la galaxia. Otros lo condenaron como una traición a los principios de la humanidad, un peligroso retroceso a su pasado bélico. Pero la decisión estaba tomada. Los Dreadnoughts, largamente dormidos, iban a ser despertados una vez más. En una instalación secreta bajo la superficie de Marte, equipos de científicos e ingenieros trabajaban día y noche para devolver la vida a las antiguas naves. Era una tarea monumental. Los Dreadnoughts eran producto de una era pasada, su tecnología casi alienígena en complejidad. Pero poco a poco, las piezas encajaban. Se repararon los salones, se reactivaron los sistemas de armas, y los motores volvieron a brillar con vida. En el corazón de cada nave se instaló un nuevo mecanismo de seguridad, un sistema para asegurar que los Dreadnoughts nunca más pudieran ser usados para conquista u opresión. Y Lara supervisaba el trabajo personalmente, con el corazón cargado del peso de la responsabilidad. Sabía que cada remache, cada circuito, representaba un fragmento del destino de la humanidad, que las decisiones tomadas en las profundidades de Marte resonarían por las estrellas. Cuando el último Dreadnought estuvo listo, Lara se presentó ante la tripulación reunida, voluntarios, los mejores y más brillantes defensores de la Tierra. Llevan con ustedes la esperanza de la humanidad, les dijo, con la voz resonando en el hangar cavernoso. Pero más que eso, llevan nuestros principios, nuestra fe en la paz y la libertad, en el derecho de todos los seres conscientes a decidir su propio destino. Miró los rostros frente a ella, viendo en ellos la misma determinación y coraje resuelto que había sostenido a la humanidad en sus tiempos más oscuros. No son conquistadores, repitió las palabras de la presidenta N. Son protectores. Un escudo que se interpondrá entre la oscuridad y la luz. Y cuando su tarea termine, no volverán como héroes, sino como guardianes. Guardianes de la paz que hemos luchado tanto por alcanzar. Con esas palabras resonando en sus oídos, las tripulaciones abordaron sus naves. Los potentes motores rugieron con vida, y los Dreadnoughts se alzaron desde sus refugios como antiguos leviatanes despertando de un largo sueño. Y luego partieron, surcando el vacío hacia las líneas frontales de una guerra que decidiría el destino de la galaxia. La línea y las estrellas.
Los Dreadnoughts salieron del hiperespacio en el límite del espacio del Consejo, sus cascos brillando bajo la luz de las estrellas. Y Lara, de pie en el puente de la nave insignia, sintió un escalofrío recorrer su columna al contemplarlos, una flota de fantasmas resucitados desde las profundidades de la historia. «Todos los barcos, reporten», ordenó con la voz firme, a pesar del peso del momento. Uno a uno, los Dreadnoughts respondieron, sus capitanes con voces firmes y decididas, conscientes del peso de su misión y la confianza depositada en ellos. La imagen del alto consejero Sio apareció en la pantalla de visualización, su rostro marcado por una mezcla de alivio y aprensión. «Almirante Vaz», saludó el consejero, «gracias por su rápida respuesta. Su presencia aquí nos da esperanza en esta hora oscura». Y Lara asintió, con la mandíbula apretada. «Estamos listos para defender al Consejo y a todos los pueblos libres de la galaxia», dijo, «pero esperemos que la mera presencia de los Dreadnoughts sea suficiente para disuadir a los Kreen». Era una esperanza tenue, y ambos lo sabían. Los Kreen no eran una especie que se intimidara ante demostraciones de fuerza. Solo entendían la conquista y la dominación. Y sin embargo, mientras los Dreadnoughts tomaban posiciones alrededor de mundos clave del Consejo, una extraña calma pareció descender sobre la galaxia. El avance de los Kreen se ralentizó, y luego se detuvo, como si de repente se sintieran inseguros ante esta nueva amenaza. Una frágil tregua descendió, un tenso enfrentamiento entre el poder de los Dreadnoughts y el hambre voraz de los Kreen. Diplomáticos se trasladaban de un lado a otro, desesperados por hallar una solución para evitar el terrible choque que parecía inevitable. Y Lara recorría los pasillos de su nave, sintiendo el peso de cada momento que pasaba. Sabía que esta paz no podría durar, que tarde o temprano algo tendría que ceder. Y ocurrió antes de lo esperado. La batalla. La llamada de auxilio llegó desde un pequeño mundo colonial en el borde del espacio del Consejo. Los Kreen habían roto la tregua, lanzando una incursión relámpago sobre el asentamiento indefenso. Y Lara ordenó a su flota entrar en acción. Los Dreadnoughts se lanzaron hacia el mundo sitiado con una velocidad inesperada para su tamaño, pero incluso al acercarse, ella sabía que llegarían demasiado tarde. Encontraron la colonia en ruinas, sus edificios hechos escombros, su gente masacrada. Las naves Kreen orbitaban como buitres hinchados sobre un cadáver. El corazón de Ilara se heló. «Esto termina ahora», susurró, y luego alzó la voz. «Todas las naves, a combatir». La flota Dreadnought avanzó con armas desatadas, su fuego iluminando la oscuridad del espacio. Las naves Kreen, sorprendidas por la ferocidad del ataque, se dispersaron y huyeron. Pero Ilara no se detuvo. Persiguió a los rezagados, destruyéndolos sin piedad. Los Dreadnoughts, forjados en la guerra y moldeados en la hora más oscura de la humanidad, demostraron ser más que iguales para la tecnología avanzada de los Kreen. La batalla se extendió por el sistema, con restos de naves Kreen esparcidos por el vacío. Pero incluso mientras huían, los Kreen enviaron una llamada de refuerzos, reuniendo a sus fuerzas para un contraataque. Llegaron como una ola de acero y fuego, una armada inmensa que parecía llenar el cielo. Los Dreadnoughts se enfrentaron a ellos de frente. Las antiguas naves humanas y la avanzada flota alienígena chocaron en una lucha titánica por la supremacía. Fue una batalla sin precedentes en la galaxia. Los Dreadnoughts, superados en número y potencia de fuego, lucharon con una ferocidad que desafiaba toda lógica. Recibieron golpe tras golpe, sus cascos doblándose bajo el asalto. Pero siguieron luchando. Y Lara se mantenía firme en el puente, sus nudillos blancos aferrados a la barandilla mientras la nave temblaba y gemía a su alrededor. En las pantallas de visualización, veía a sus compañeros Dreadnought recibir golpe tras golpe, veía a las valientes tripulaciones humanas luchar y morir en el frío vacío del espacio. Pero incluso mientras las pérdidas aumentaban, notó algo más. Las naves Kreen, a pesar de su tecnología avanzada, comenzaban a flaquear. Nunca se habían enfrentado a un enemigo así, un enemigo que se negaba a rendirse, que se negaba a romperse. Y se rompieron. Los leones Kreen rompieron sus naves y huyeron ante el implacable avance de los Dreadnoughts. Y Lara presionó la ventaja.
Su flota persiguió a los supervivientes, asegurándose de que ninguno escapara. Cuando la última nave Kren fue destruida o forzada a retirarse, un grito de victoria resonó en toda la flota. Contra todo pronóstico, lo habían logrado. Habían mantenido la línea. El avance de los Kren se había detenido. Su marcha aparentemente imparable a través de la galaxia se había estancado. Pero el costo fue alto. De los Dreadnoughts que habían partido, solo quedaba una pequeña cantidad. Sus cascos estaban marcados y maltrechos, sus tripulaciones agotadas y ensangrentadas. Regresaron a espacio del Consejo, héroes de una guerra que nunca buscaron, pero que aún así ganaron. En el periodo posterior a la batalla, mientras la galaxia luchaba por aceptar el nuevo equilibrio de poder, Ilara volvió a presentarse ante el Consejo. La amenaza de los Kren ha sido contenida, dijo, su voz cargada con el peso de lo perdido y lo salvado. Pero el costo ha sido alto, demasiado alto. Miró a cada consejero uno a uno. Los Dreadnoughts han cumplido su propósito. Nos han comprado el tiempo que necesitábamos, pagado con la sangre de nuestros mejores y más valientes. Pero no pueden convertirse en una presencia permanente en la política galáctica. Ese camino conduce a la ruina, el mismo camino que tratamos de evitar. Hubo un silencio pesado. Luego, lentamente, los consejeros comenzaron a asentir. Entendían que los Dreadnoughts habían sido un mal necesario, un arma terrible usada en defensa del bien mayor. Pero no podían convertirse en una muleta, en una herramienta de opresión o conquista. Así, en una solemne ceremonia transmitida por toda la galaxia, los Dreadnoughts restantes fueron desactivados. Sus armas desmanteladas, sus motores apagados por última vez. Serían preservados, no como instrumentos de guerra, sino como monumentos al valor y sacrificio de quienes los tripularon. Mientras Ilara observaba cómo las poderosas naves se apagaban, sintió una mezcla de pérdida y alivio. Los Dreadnoughts habían salvado la galaxia, pero a un precio terrible. Ahora que su tarea había terminado, descansarían una vez más. Pero su legado viviría. Un recordatorio de la delgada línea que separa la civilización de la barbarie, la paz de la guerra. Un recordatorio de la vigilancia eterna necesaria para caminar esa línea. Porque, al final, no fueron solo los Dreadnoughts quienes mantuvieron la línea contra la oscuridad. Fue la humanidad misma, con su espíritu indomable, su negativa a rendirse ante la tiranía o la desesperación. Y mientras ese espíritu perdure, mientras haya quienes estén dispuestos a luchar por lo correcto, siempre habrá esperanza, incluso en los tiempos más oscuros.